that young Americans must never again be sent to fight and die unless we are prepared to let them win. Okay. American soldiers hiking their way through the sweaty jungles of South Vietnam. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emiliano Alcántara y estás viendo Punto de Quiebre. En el programa del día de hoy analizaremos un poco sobre el nuevo orden mundial para este 2026. El tema de las BRICS, conflictos entre Estados Unidos y China, un mundo unipolar y cuál es el papel de México en este nuevo orden mundial. Así que te acompañaremos en esta travesía a través de este tema tan interesante y tan extenso. Pero para comprenderlo bien, primero obtengamos un poco de contexto. Vivimos en un mundo que cambia más rápido de lo que podemos entender. Nuevas tensiones geopolíticas, el avance imparable de China, el declive de viejos imperios y una realidad incierta que se reconfigura frente a nuestros ojos. A este fenómeno, algunos le llaman el nuevo orden mundial. Pero no se trata de una conspiración, no es un grupo oculto que mueve los hilos. Se trata de algo más profundo, un cambio histórico en cómo se reparte el poder en el planeta. Un proceso que ha ocurrido antes, pero nunca con tanta velocidad. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, el mundo quedó bajo un solo líder, Estados Unidos. Una potencia que no solo ganó una guerra, sino que impulsó un estilo de vida, un sistema económico, un modelo político y hasta una cultura. El dólar se convirtió en la moneda dominante del comercio global. Sus bases militares se extendieron a cada rincón del planeta. Hollywood, sus marcas y su tecnología moldearon la forma en que el mundo veía el futuro. Durante casi 30 años, vivimos en lo que se conoce como un mundo unipolar. Un sistema donde un solo país tenía el poder suficiente para definir el rumbo del planeta. Bueno, si hablamos de quién manda, tenemos que tener un concepto principal, la hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Bueno, básicamente es esta parte, ¿quién tiene el poder? Resumidas cuentas, más fácil para que tú lo entiendas. Entonces, ¿quién tiene el poder? Bueno, muy sencillo, tiene que tener ciertos puntos. Así que acompáñame a verlos. Primero, y muy importante, tener este dominio económico. Segundo, este dominio militar o fuerza militar. Tercero, tecnología avanzada. Esto es muy importante. Y como punto número 4, tiene que tener corrientes culturales que impacten. Así que, poniendo todos estos puntos a favor, hay que tomar en cuenta algo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, su moneda, el dólar, ha sido la que más ha dominado el mundo. Entonces, a partir de todos estos factores, también tanto económicos, tanto militares como en tecnología nuclear, tecnología que llega a todos los rincones del mundo. Entonces, viendo todos los puntos, teniendo en claro qué es hegemonía, podemos ver que efectivamente actualmente Estados Unidos
es la hegemonía del mundo o la hegemonía más grande del mundo. Entonces, no sé qué pienses, déjamelo aquí abajo. ¿Qué opinas? Es innegable la hegemonía y el poder que Estados Unidos tenía. Después del conflicto de la Guerra Fría, se quedó como la primera potencia y la más importante en el mundo. Pero ningún imperio dura para siempre. Y al juego estaba a punto de entrar un participante muy interesante. Hoy, 8 meses solamente de mi gobierno, somos el país con más emoción en todo el mundo y no hay ningún otro país ni siquiera cerca. Estados Unidos está bendecido con una economía fuerte, las fronteras más fuertes, las Fuerzas Armadas más fuertes y las amistades más fuertes y el espíritu más fuerte de cualquier nación en la faz de la tierra. Esta es la época dorada de Estados Unidos, en verdad. Billones es lo que se está invirtiendo en Estados Unidos y ahora viene de todas partes del mundo. Hemos implementado los recortes impositivos más grandes en la historia y los cortes de regulaciones también, lo que hace esto que sea el mejor país en el mundo para hacer negocios. Y muchos de los que están aquí están invirtiendo en Estados Unidos y ha sido una inversión muy buena durante este periodo de 8 años. Pero nada es eterno. Con el tiempo, la hegemonía estadounidense comenzó a mostrar grietas. Deuda interna, polarización política, pérdida de liderazgo moral y, sobre todo, una creciente dependencia manufacturera de China. El mundo comenzó a cambiar. Mientras Estados Unidos intentaba mantener su liderazgo, otras naciones comenzaron a crecer aceleradamente. India, Rusia, Brasil y otras economías emergentes tomaron fuerza. Pero ninguna creció como China. El ascenso de China como potencia mundial se convirtió en una sorpresa para la mayoría de países en el mundo. Y aunque fue un crecimiento sumamente rápido, teniendo en cuenta que China se encontraba en una crisis realmente importante en 1976, para 1978 se empezaron a crear ciertas reformas que ayudaron al país a convertirse en la potencia mundial que hoy es. Invertir por proyectos innovadores que fomenten el comercio. De pronto, China se convirtió en la fábrica del mundo, exportando miles y millones de productos al extranjero. China pasó de ser considerada una fábrica barata a convertirse en la principal potencia tecnológica, económica y geoestratégica del siglo XXI. Su modelo híbrido, capitalista pero controlado por el Estado, le permitió planear a décadas, no a sexenios. Su iniciativa, la nueva Ruta de la Seda, se convirtió en el proyecto de infraestructura más ambicioso del planeta. Hoy, China domina sectores clave: inteligencia artificial, telecomunicaciones, energías limpias y manufactura estratégica. Y su objetivo es claro: convertirse en la potencia número 1 del mundo antes del 2050. Con el ascenso de estas potencias, surge un bloque que busca contrarrestar al viejo orden occidental. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con nuevos miembros cada año, forman el grupo que representa el llamado Sur Global. En los últimos años, en las noticias sobre política y economía, una palabra se repite cada vez más: las BRICS. Pero, ¿qué son exactamente las BRICS? Conformada las siglas por la inicial de cada uno de los países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
se compone de un grupo de países y potencias emergentes que nace en el 2001 y que se plantea como una alternativa del bloque occidental como lo es el G7. Hoy en día las BRICS representan más del 40% de la población mundial. También representan aproximadamente el 30% del PIB mundial. Además que han creado sus propios entornos como el Banco de Desarrollo, siendo una alternativa del Banco Mundial. En los últimos años, cada vez más países se integran a este grupo de economías emergentes, con la esperanza de quitar la hegemonía del bloque occidental. Quieren dejar atrás la dependencia del dólar, crear sistemas financieros alternativos y construir un nuevo equilibrio mundial. Lo que hace preguntarnos como mexicanos, ¿esto cómo puede afectar a nuestro país? ¿Cómo puede afectar a nuestra nación? En un mundo tan globalizado como en el que vivimos, cualquier decisión política o cualquier conflicto armado entre otros países puede afectar directamente a nuestro país. Por eso es importante conocer todo este tema. Pero nosotros como mexicanos, ¿qué tan informados estamos sobre este tema? ¿Cuál es nuestra opinión y cuál es nuestra perspectiva frente a este conflicto? Si hubiera un conflicto, una guerra, ¿de qué lado estaríamos? ¿Estados Unidos o China? ¿Cuál sería nuestro bando? Y México, nuestro país, se encuentra en una posición estratégica única. Somos vecinos inmediatos de la potencia más influyente del último siglo. Tenemos acceso a 2 océanos, recursos naturales inmensos y una economía profundamente conectada con Estados Unidos. El 80% de nuestras exportaciones dependen de ellos. Y sin embargo, China se ha convertido en nuestro principal proveedor. México está justo en medio de 2 gigantes. Es por eso que hemos decidido salir a las calles y preguntarle a los mexicanos qué es lo que opinan. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un par de preguntitas sobre México. ¿Será que tenemos un buen peso? ¿Será que dependemos de China o Estados Unidos? No lo sé. Averigüémoslo juntos. A ver qué opinan los demás. ¡Vamos! ¿Qué opinas del peso mexicano? ¿Crees que está fuerte o está bajo? Está bajo, ¿Por qué? porque hay muchas monedas en el mundo que valen más que la inflación. Cada día hace que valga menos aquí y en todo el mundo, ¿no? Pero en especial nuestra moneda pues sí está devaluada. Estamos con alguien más. Hola, ¿cómo te llamas? Alondra. Alondra, ¿cómo estás? Bien. Perfecto, Alondra. A ver, ¿piensas que en algún momento México pueda ser una potencia mundial? No. ¿No? Aquí estamos con Victoria. Victoria, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Victoria? Muy bien, ¿y tú? Vico, a ti te conozco hace un tiempo, pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que México pueda ser potencia en algún momento? No, nunca. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna rama, ninguna manera de serlo. Realmente es un país muy deplorable. Tú ya que viviste en el primer mundo, ¿cuál dirías que son las diferencias? Los presidentes, la comunidad, las leyes, el país en general. Perfecto, Victoria, pues muchísimas gracias. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Mira, te quiero hacer una pregunta muy breve, muy concisa. Es, si China y Estados Unidos tuvieran un conflicto de potencias, ¿de qué lado crees que se pondría México actualmente? Pues del lado de Estados Unidos. Ok, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas son nuestros vecinos y pues en cuestión de conveniencia pues le conviene más estar del lado de Estados Unidos. ¿Qué país crees que tiene más influencia en lo que pasa en México? ¿Estados Unidos o China? Históricamente y todavía Estados Unidos. Ángel, un gusto Ángel. Mira, te voy a hacer una pregunta muy breve, muy concisa y muy rápida. Primero que nada, actualmente, ¿crees que
China o Estados Unidos, alguno de los dos, tenga más influencia en el país actualmente? Pues sí. ¿Cuál de los dos? Pues yo creo que China, por todos los productos que están llegando a nuestro país. Ok, ¿consumes algo chino? Pues sí. ¿Algo que me pudieras comentar que utilices? Ropa o joyería. Ok, perfecto, muchas gracias, hermano. ¿Por qué crees que en México tenemos tantos recursos y sigue habiendo tanta gente en situación de pobreza? Bueno, primeramente no podemos culpar solamente al gobierno como muchos creerían que podría decirlo. Una es por falta de educación, porque mientras más ignorancia haya en los pobres, en zonas pobres, rurales, sigue habiendo pobreza. ¿De qué sirve dar una educación si hay una educación pobre, para empezar? Ellos, sus fuentes de ingresos son muy bajas, podríamos decir, ni siquiera llegan a un salario mínimo. Y ellos prefieren pagar, en algunos casos, pero la mayoría, por lo que yo he visto, es que prefieren pagar lujos que no se podrían permitir en vez de invertir o de meterlo en un fondo de inversión o en algo más productivo. Ok, hermano, interesante, muchas gracias. ¿Crees que el gobierno mexicano defiende más a su gente o los intereses de otros países? Los intereses de otros países. Ok, ¿por qué? Porque él va a ver más las cosas hacia su conveniencia, ¿sabes? ¿Crees que México depende mucho de Estados Unidos actualmente? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues la economía de México depende de la de Estados Unidos, por el comercio, la moneda. ¿Usted cree que México es un país poderoso que manda o hay países que mandan más? Hay países que mandan más, que somos tercermundistas, o sea, escuchándolo bien a nivel internacional. Okay. Y pues somos un país bajo de este lado de Centroamérica. Entonces, pues sí, nos toman como Países Bajos. ¿Crees que el peso mexicano es fuerte actualmente? Aunque sí, tal vez estamos por encima de algunos otros países, me parece que no es lo suficientemente fuerte como algunos otros países, y como tal, potencia, tal vez Estados Unidos, China. O sea, ¿tú qué crees que debe de tener México? ¿Qué debe de hacer para ser más respetado o ser una potencia? El gobierno. ¿Pero qué con el gobierno? Tenemos que rebelarnos más. Ok, ¿crees que esa sería la solución? Sí, porque toda la mafia está ahí. Mira, ¿te puedo hacer una pregunta muy breve y muy rápida? Por supuesto. Sí, mira, ¿tú qué opinas de que México actualmente tiene respeto en el mundo o qué necesitaría para tener respeto y poder dentro de la perspectiva global? Yo siento que México es un país muy respetado, más que nada por sus culturas, tradiciones, y siento que es un país que se podría dar más a respetar si no hubiese tanta corrupción en el país. Vale, mira, si en México hay tantos recursos, ¿por qué sigue habiendo tanta gente pobre? Porque siento que la riqueza está mal distribuida en el país. Ok, ¿y piensas que es por algo en específico? Pues por tanto monopolio que existe en México. ¿Crees que en México, los gobernantes defienden a su gente y sus intereses o a los intereses de otros países y a los extranjeros? Bueno, yo pienso realmente que definen sus propios intereses nada más, ¿no? Porque pues realmente el capital está, ¿no? Pero no lo vemos reflejado en las calles o en los servicios públicos. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver. Oye, Ángel, a ver, ¿crees que el peso mexicano está alto, bajo, es fuerte, débil? ¿Por qué? Creo que está débil. ¿Por qué? Bueno, ¿contra qué moneda lo estamos comparando? Pero Pues generalizado, ¿sabes? O sea, puedes pensar un poco en Europa, en el dólar. no, si lo comparamos contra Europa, mal. Sí, claro. ¿En cuánto está el 23 pesos? Creo que 23 pesos, si no mal recuerdo. Sí, bueno, para mí eso es débil. Ok, y el dólar está en 18. Sí, pero creo que el dólar tiene unos problemillas ahí, creo. Bueno, amigos, después de todas esas preguntas, de todas esas respuestas, ahora ya sabemos qué opina la gente. Si dependemos mucho de Estados Unidos, de China o se elevará el peso. No lo sé, se los dejo a su criterio, así que hasta la próxima. Es claro
que hay opiniones muy divididas entre el pueblo mexicano. Algunos pueden estar más informados que otros, pero es claro que cuando se trata de los altos mandos, cualquier decisión que tomen deben estar bien informados y bien fundamentada, porque puede ser el cambio entre una economía próspera o entre uno de las peores crisis que puede enfrentar el país. El nuevo orden mundial no solo nos afecta, nos obliga a definir quiénes queremos ser. Un aliado tradicional de Estados Unidos, un intermediario entre estas potencias o una potencia emergente con voz propia. Hemos pedido a un economista que nos dé un poco de su opinión respecto a qué debería hacer México frente a este nuevo orden mundial para el 2026. ¿Cómo debería actuar? ¿Qué posición debería tomar? El TEMEC, que es el acuerdo entre nosotros, Estados Unidos y Canadá, representa el 55% del PIB aproximadamente. Por lo que es interesante preguntarnos, ¿realmente vale la pena poner en riesgo la relación y el comercio con nuestros vecinos del norte? ¿Realmente los nuevos jugadores que figuran en el tablero global son una alternativa para México? ¿Un bien? ¿Un mal? No lo sabemos. Aparte del TEMEC en el que estamos formados con Estados Unidos y Canadá, tenemos acuerdos muy beneficiosos y muy bilaterales con la Unión Europea. Con China todavía no tenemos un acuerdo sintetizado particularmente con la nación. Sin embargo, como ha sido noticia últimamente, las empresas chinas y la economía china ha estado teniendo influencia en nuestro país poco a poco debido al conflicto entre Estados Unidos y China que tuvieron recientemente en el año 2018 con el presidente Trump. Por lo que te podría comentar muy sinceramente que México escoge con quién hace negocios, que México solo podría verse condicionado hasta cierto punto por Estados Unidos y que en lo general, en el panorama global, todavía no somos dependientes de nadie. China es una nación que produce demasiados bienes y que vende principalmente a Estados Unidos. China podríamos catalogarla en una de esas naciones con expansión agresiva, una economía bastante fuerte, sin embargo con una población que no representa la economía y el crecimiento que muestran al mundo, porque todavía la población china no se encuentra los estándares de vida en la aparición de poder adquisitivo que lo tienen, por ejemplo, nuestros vecinos del norte. Para darte un dato, China vende, no compra. Actualmente solo el 1.5% de las exportaciones mexicanas son para ese país, por lo que es, de hecho, un número bastante bajo y no condiciona ni de manera remota una dependencia hacia China. Es más, si en algún momento se planteara la idea o se planteara la iniciativa de generar un vínculo bilateral más fortalecido con este país, podría resultar contraproducente, debido a que un flujo de entrada en el país, o sea, que nosotros compráramos más a China, implicaría un gasto mayor más que un beneficio. Por lo que podríamos concluir que nosotros no podríamos venderle a China, nuestras exportaciones no serían para ellos y por lo tanto serían más egresos que ingresos. ¿Tú crees que México tiene independencia para tomar decisiones económicas o ya está condicionado por intereses externos? Más que un condicionamiento, tenemos que recordar que nuestro principal comercio con el TEMEC es lo que nos genera un beneficio mayor a nosotros como nación. Podríamos argumentar, de hecho, que el expandir nuestro comercio
con economías emergentes o con nuevas potencias, podría, de hecho, chocar o tener conflicto con nuestros vecinos del norte, particularmente en el TEMEC. En el capítulo 24 se menciona que los estándares ambientales en la producción y venta de productos entre los países tiene que ser de calidad alta. Países como China, como India o como Rusia, la verdad es que tienen índices de contaminación bastante elevados, por lo que chocaría directamente y entraría en conflicto con ese capítulo en el TEMEC. Además, también tenemos que recordar las advertencias del presidente Trump de que cualquier país que se aparte del dólar podría ser acreedor de un arancel del 100% que no nos conviene. Te voy a ser muy honesto. Actualmente, México no se encuentra en muy buenos ojos ante el mundo. México actualmente manda insumos a Cuba, respalda dictaduras en Venezuela y genera incertidumbre con nuestras principales potencias. Nos guste o no, para bien o para mal, para el gusto de unos o para el disgusto de otros, Estados Unidos es, por el momento, y todavía me atrevería a dar una proyección en el futuro, nuestra mayor influencia y nuestro mayor socio comercial. Por lo que te podría decir que México está preparado para seguir comerciando amistosamente, para poder tener buenas relaciones con el resto del mundo, pero sí me preocupa sobre todo la dirección que estamos tomando. No podemos ser partícipes del aplastamiento de derechos humanos, no podemos ser partícipes ni sobacadores de democracias fallidas por parte de la izquierda. Tenemos que siempre encontrar el enfoque y siempre colaborar con la libertad y con la unión de derecho que siempre nos ha caracterizado a nosotros y a los países del G7. Al final de cuentas, no podemos predecir el futuro, pero algo sí es claro. En este juego ya hay más de un competidor. El tiempo nos dirá quién será la nueva potencia para este nuevo orden mundial para el 2026. Algunos afirman que Estados Unidos está en declive. Otros aseguran que China no podrá liderar un mundo tan fácilmente. Algunos creen que los BRICS representan el futuro y otros que su unión es más frágil de lo que parece. Pero todos coinciden en algo. Estamos viviendo un cambio histórico y su resultado definirá las próximas décadas. El nuevo orden mundial no es un mito. Es una realidad que avanza todos los días. Un reacomodo del poder global que nos obliga a repensar nuestro papel como ciudadanos y como nación. Ningún imperio es eterno. Ninguna potencia permanece siempre en la cima. La historia es cíclica y nosotros ya estamos viviendo el inicio de un nuevo ciclo. La pregunta no es si habrá un nuevo orden mundial, sino ¿quién lo liderará? ¿Quién se adaptará y quién quedará rezagado? ¿Y tú? ¿Qué crees que le espera al mundo? ¿Y qué papel debería jugar México? Eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que estás viendo Punto de Quiebre. Déjanos tus comentarios para saber qué es lo que opinas, cuál es tu postura ante este nuevo orden mundial para el 2026. Yo soy Emiliano Alcántara y nos vemos en la próxima.